Muy buenos días, en el nombre del Cristo, que la paz más profunda reine en vuestro corazón y en vuestro espíritu. Estamos comenzando a transmitir en esta mañana la edición 146 de Superando Nuestros Límites, y quien les habla y produce el programa, Dani Rodríguez. Gozoso de poder compartir una vez más este conocimiento extraordinario, crístico, solar, que nos conduce de las tinieblas a la luz, que nos emancipa del error, del dolor, de la causación, que nos eleva de la vivencia autómata y mecánica del valle del Sansara o del mundo existencial a esas esferas celestes y luminosas, extraordinarias, de la que hablara Pablo de Tarso en sus Corintios, que no es más que la descripción del reino de Dios, del Regnum Dei o del Magis Regnum, como se conocía en la antigüedad. Quiero primeramente, para ya plenamente dar desarrollo a esta edición 146, aclarar un concepto que es importante y es urgente. Cuando decimos el hombre de Pablo, como lo dije en varios programas, especialmente el anterior, voy a citar del capítulo 12 de la segunda de Corintios su palabra exacta. Dice allí muy específicamente Pablo, verso 2, capítulo 12. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre. Esto es maravilloso porque aclara Pablo lo que es el hombre interior, que es el hombre celeste. Ese hombre que viaja en alas del espíritu a las dimensiones superiores de la naturaleza, del universo y del cosmos, a las esferas de Dios, que él conoce y que no se gloria de eso, al tercer cielo. Pero también nos enseña allí Pablo la posibilidad infinita desde el doblamiento del hombre interno y externo. Ya eso lo hablamos. Lo que quería era que conocieran la palabra exacta a dónde se refiere en las epístolas de Pablo. Hecha esta aclaración, vamos a lo segundo. También quiero aclarar el concepto de potestad que generalmente lo utilizan las personas mayoritariamente para señalar a las potencias oscuras de la naturaleza o a las fuerzas que adversan a los aspirantes a la luz. No. Porque también Pablo habla en los Colosenses como potestad a una jerarquía divina celeste. Y todos sabemos que dentro de la jerarquía de los Elohim o cosmocratores o Kumarat o escala angelical según la escala de Jacob, la potestad es uno de ellos. Entonces existen dos tipos de potestades como fuerza, hablando ya desde el punto de vista crístico. La potestad como príncipe de la oscuridad, que ejercen señorío en la tierra hasta cierto límite, pero muy poderosamente, dijéramos, porque lo que quiero aclarar es que ellos no tienen sobre nosotros autoridad, porque para eso Dios nos dio no solamente dominio propio y libre albedrío o albedrío, como lo quieran llamar, pero el asunto es el siguiente. También existe la potestad como jerarquía solar de gloria en luz mucho mayor que una dominación. Y esto es algo extraordinario que tenemos que tener claro. Entonces, cuando hablo de potestad, siempre he hecho la referencia si me estoy refiriendo a la jerarquía angelical o si me estoy refiriendo a las fuerzas tenebrosas de la naturaleza que adversan a los aspirantes a la luz. Y esto es necesario comprenderlo para que no haya confusiones de ningún tipo. Es decir, no estoy utilizando la palabra potestad
como referencia meramente intelectual, porque la potestad es un poder sobre. Hecha esta aclaratoria también importante, vamos a compartir con ustedes lo que concierne a la bienaventuranza de hoy o a las buenas nuevas de hoy en lo que respecta a nuestra edición 146 de Superando Nuestros Límites. Continuando con nuestra transmisión 146 de Superando Nuestros Límites, Pablo también nos dice en su epístola a los Colosenses, en el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominaciones, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En este verso, repito, 16 de Colosenses 1, de la epístola de Pablo, nos confirma la aclaratoria que hice Pablo, es decir, que la potestad es una jerarquía solar, crística, angelical, perteneciente a la hueste creadora de los Elohim, de la logia blanca o de los misterios de Dios, en otras palabras, que es diferente a la potestad que domina el mundo en el sentido de principado o de ejercicio de la oscuridad. Porque eso está vinculado al ego colectivo, al ego individual, al yo personal, al imaginario colectivo de los yoes sumados que conforman el anticristo, etc. Ahora bien, Colosenses aquí también nos ilumina con respecto a lo que es esa sangre redentora y una clave al respecto. Porque Pablo continúa y dice en el verso 18 de ese capítulo 1 de Colosenses, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Estos versos son maravillosos. Vamos a darle la interpretación en la medida que Dios nos pueda dar la participación de ella en el nombre del Cristo. Amén. Lo primero que podemos colegir de este legado de Pablo es que la iglesia es interna. La iglesia no es externa. Y la iglesia en sí es el hombre celeste, es el hombre real, es el hombre verdadero, el hombre causal de Pablo. Ahora que el mundo necesita iglesias, credos, etcétera, sí, cada nivel de ser tiene por derecho propio, según las leyes naturales y cósmicas, que asociarse, que unirse. Esas relaciones multilaterales son necesarias y son comprensibles, porque un mundo bárbaro es un mundo sin libertad de culto. Esto está claro, no es necesario insistir en ello, pero lo que también debemos comprender es que Pablo no está hablando de iglesia externa, así como lo enfatizó el Cristo cuando dice que esas piedras del templo serán derribadas y serán nuevas edificadas
nuevamente edificada al tercer día. No se refirió el Cristo, ni Pablo, ni Juan en el Apocalipsis, Juan de Patmos, a la iglesia física, a la iglesia de ladrillo y de madera. No. Ese sería el principio fundamental, que nosotros somos la piedra angular para que podamos edificar dentro de nosotros la iglesia. Y esto es algo extraordinario, porque aquí está la clave de Pablo de Tarso, que es el hombre celeste. Repito, el hombre celeste de Pablo, el que viajó a esos cielos y que Pablo conoció, es realmente el templo del Dios vivo, es decir, la iglesia interior. Y esa iglesia interior hay que edificarla porque actualmente en nosotros lo que tenemos es la gran Babilonia, la madre de todas las fornicaciones de la tierra, con la cual beben en su copa de abominación todos los príncipes y reyes y las masas humanas, cuyo nombre es 666. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Derribar el templo nefasto donde mora el falso profeta y la ciencia materialista, que no es más que el anticristo. Derribarlo. Ese derribamiento es lo que se conoce como la muerte del yo, como la desintegración de la legión interior, porque esa legión mora en la gran Babilonia. Entonces, nosotros somos, desde el punto de vista psicológico, que es en el que estamos hablando, multiplicidad, diversidad indeterminada de aspectos emocionales, sentimentales, volitivos, ensoñativos, oníricos, psicodélicos, psíquicos, infraconscientes, mentales, lógicos, racionales, etc. Es decir, una infinitud de contradicciones que conforman nuestra idiosincrasia psicológica equivocada. Pero eso no es lo real, ese no es el hombre celeste, ese no es la iglesia trascendida de nuestro Señor interior profundo, no. Ese es el hombre común de la tierra, ese es el hombre externo, que es una crisálida, que es una posibilidad. Si seguimos estudiando estos versos, él nos dice que el Cristo, para que se mantenga la preeminencia en él es la causa de todo lo que es, ha sido y será, porque él no solamente creó los cielos y la tierra, sino que es el núcleo viviente como preeminencia de esa creación. Por eso es el primogénito de los muertos. Pero aquí hay algo interesante, porque para realizar esta obra, que es lo que agrada al Padre, se necesita la plenitud y la reconciliación, que está dicho en el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Entonces, toda la preeminencia, todo lo que es eminente, omnisciente y omnipresente, está en el Cristo, pero en el Cristo por voluntad del Padre. Entonces, en el Cristo conseguimos al Padre. Y en el Padre conseguimos sobreabundancia y plenitud y lo eminente. En este caso es el todo. Pero para que nosotros tengamos acceso al todo, no solamente necesitamos crear el hombre interno dentro de nosotros, que es el hombre celeste, que es el hombre de Pablo, que es el hombre interior, sino que necesitamos cristalizar dentro de ese hombre interior al Cristo. Y esa es la clave de la cristificación, y por eso fue que vino el Salvador del mundo hace aproximadamente 2000 y tantos años para darnos esa primicia, para darnos esa bienaventuranza, para darnos esa buena nueva, que era que todo hombre que mora sobre la tierra no solamente tiene un Padre en los cielos, sino que tiene un Cristo íntimo que puede ser desarrollado a través de los procesos de la cristificación. Si continuamos, para ello necesitamos la conciliación que está en el verso 20 de ese Colosenses